Hola, hoy continuamos con la búsqueda de los restos de lo que fue la zona catalana de la línea Pirineos, conocida como la línea Gutiérrez, en honor al supuesto ingeniero militar que diseñó esta sección de lo que fue la línea pirenaica construida por Franco de búnkeres y fortificaciones. En estos momentos nos encontramos en lo que parece ser la entrada de lo que fue uno de los búnkeres para colocar piezas de mortero. Hasta ahora no se había logrado encontrar ninguno para enseñar hasta este momento, en el que aquí puedes ver lo que era la plataforma en la que se colocaba la pieza de artillería, que en este caso era un mortero, posiblemente de 80 milímetros, 75, y dentro, en el interior, se encuentran pues los alojamientos, que eran los de pertrechos de tropa y munición. Lamentablemente el búnker se encuentra en muy mal estado de conservación por dentro, incluso se ha utilizado pues como una especie de basurero, por lo tanto es imposible acceder al interior, pero ya por aquí pueden hacerse una idea de lo grande que es. Ahora mismo estamos justamente encima de toda la estructura y para que se hagan una idea de los alrededores. Este, dentro de toda la serie de vídeos que he estado haciendo sobre esta línea, viene a ser el primer búnker de morteros, la primera posición de tiro de morteros que se ha podido demostrar prácticamente completa. Sin embargo, como ven, se encuentra todo lleno pues de escombros y basura. Poco más se puede encontrar, lamentablemente. ¿Verdad, Johnny? A ver. Te enseño. Espérate. Ya está. A ver. ¿Qué ves ahí? ¿Ves el alojamiento de munición y tal? Sí, aquí, bueno, la entrada. Y como podéis ver, está lleno de basura. Y por aquí, pues, era el alojamiento de las municiones, que ahora es alojamiento de basura. Mala suerte, pero bueno, aquí se encuentra este búnker con un estado un poco terrible, así, ver cosas así es un poco terrible, pero bueno, os dejo con el compañero. A ver, uy, eso. Y bien, y ahora continuamos con la expedición. Una panorámica preciosa de todo el entorno. Ahí hay restos de construcción todavía. Y seguimos la expedición. Bien, amigos, hemos llegado sin duda a lo que ha sido, parece ser, un puesto de mando. Vamos a enseñarles los alrededores. Ahora iremos allí. Y tenemos más cosas de otros tiempos. Ici est mort au combat, le 18 novembre 1794, le général Jacques Dugommier, commandant de l'armée des Pyrénées orientales. Respectez ce lieu de mémoire. Resumido, aquí murió en combate el 18 de noviembre de 1794 el general Jacques Dugommier, comandante del ejército de los Pirineos orientales. Respete este lugar de memoria. Una guerra de otros tiempos que pues ocurrió aquí, posiblemente en los restos de esta ruina. Queda poca cosa de esto. Sin embargo, esto no es nuestro objetivo hoy, mostrar esa pequeña memoria, sino más bien mostrar algo más grande correspondiente a la línea Pirineos o línea Gutiérrez, que es como
se la conoce normalmente. Como bien digo, tiene que ver con el apellido del supuesto ingeniero militar que se hizo cargo de esta sección de la línea. Concretamente en Cataluña, se cree que el ingeniero militar que planificó toda esta sección fue alguien de apellido Gutiérrez, motivo por el cual esta parte de la línea Pirineos es conocida con ese nombre. Y ahora, aquí, entramos en la pequeña parte de misterio. Vamos a ver qué encontramos detrás de esas puertas. Bien, ya hemos puesto la iluminación térmica para que puedan ver con lujo de detalles los restos de la fortificación. Aquí tenemos los restos de lo que sin duda fue un lavabo. Ahí tenemos los restos. Gracias. Los asientos de personal a uno y otro lado de la fortificación. Y el túnel continúa. Como pueden ver, en la zona del techo hay lo que es el encastramiento para lo que eran los cables de comunicaciones e iluminación. Y se pueden ver detalles del proceso de construcción. Se reforzó el encofrado para que fraguara el hormigón, que tardaba aproximadamente unos 6 meses en fraguar por completo y endurecerse, con unos listones de madera que atravesaban todo esto, del cual más adelante mi compañero consiguió una muestra que ya les mostraremos. Aquí se hacía aproximadamente cada 90 centímetros aproximadamente, para evitar que el hormigón se diese. Aquí tenemos una zona de escaleras, la cual ya les mostraremos luego. Y por aquí un camino que conduce hacia un segundo acceso, que ya les mostraremos más adelante. Ahora vamos a continuar por la zona de escalinatas. Tenemos a nuestro pequeño amigo por aquí. Hay que decir que esto se ha convertido ya en un lugar habitado por pequeños murciélagos, como pueden ver. Vamos a evitar molestarlo. En principio, las noticias que tenemos de esto fue el puesto de mando de esta zona, desde el cual se comandaba posiblemente un centro de resistencia, en el que se han contabilizado, por lo visto, hasta 125 escalones. Y aquí estamos llegando a los restos del alojamiento del comandante, el puesto de mando, en el que al principio, para poder entender un poco la disposición de todo esto, aquí tenemos estas escalinatas que permitían tener una mejor vista. Hay que tener en cuenta que esta vegetación que ven ustedes aquí, para los años en que se hizo esto, posiblemente no existía, sino que se tenía una vista completa y despejada de los puntos que se querían controlar, que eran principalmente lo que hoy en día se conoce como la carretera N2, la Nacional 2, que conduce en principio hasta la misma ciudad de Madrid, y que era la vía principal en aquella época. Y aquí tenemos algo que lamentablemente ha sido vandalizado, posiblemente por sectores que mejor no especular a quiénes pudieron haber sido, en el que lo que parece haber sido un mapa panorámico de toda la zona que se comandaba desde este puesto de mando, que lamentablemente ha sido vandalizado y destruido
posiblemente porque recordaba los tiempos franquistas. Y en la actualidad todos estos restos que están viendo en el suelo forman parte de lo que queda de lo que fue ese mapa, que lamentablemente fue vandalizado y nos impide ahora saber qué zona era la que se comandaba desde este lugar. Tenía dos accesos. Más adelante tenemos los restos de lo que parece haber sido una chimenea, algo curioso, en un sitio que debía pasar teóricamente desapercibido y se podría ver el humo, solo que habrá que ver cómo era que enmascaraban el humo que pudiera salir de este lugar. Y aquí tenemos repisas. Sin duda esto debía ser el alojamiento del comandante, la sala entera debía estar amoblada y equipada para que no hubiera mucho frío, ya que la instalación, por razones evidentes, tiende a concentrar humedad y frío, principalmente en invierno posiblemente. Pero como ven, la construcción está completamente hecha de hormigón reforzado que se ha logrado mantener prácticamente impoluto en el tiempo, incluso hasta el punto de que, aunque hay humedad, por razones evidentes, no hay una humedad que sea excesiva. Aquí tenemos el acceso a lo que fue la segunda entrada. Aquí tenemos más restos del encoframiento con el que se reforzó el túnel. Aquí tenemos otro pequeño amigo. Cuidado que anda con las orejas desplegadas, te puede pegar un susto. Aquí tenemos restos de lo que fueron las piedras del terreno. Aquí, a pesar del cuidado que tuvieron, se ve que la estructura llegó a abrirse un poco, pero aún así lograron impermeabilizarla lo suficiente para que no afectara la calidad de la construcción. Las escaleras tienen una pendiente bastante suave, pueden ser aproximadamente de 15 grados, entre 15 y 20 grados. Es una construcción que en principio parece estar bastante bien hecha y que se especula que fue terminada alrededor del año 1941 a 1944. Debido a la falta de datos en archivos al alcance del público, es muy difícil saber esto. Y aquí se ven restos del encofrado original. Como pueden ver, quedan los restos del listón, los clavos y la madera sin estar podrida a pesar de la cantidad de años transcurridos. Un ejemplo de cómo se hacía la construcción. Aquí tenemos el pasillo que les había enseñado anteriormente, el cual dará hacia la otra entrada. Y aquí tenemos la salida, que es prácticamente igual a la que les enseñamos al principio, que tiene bancos para sentarse la tropa. O sea, aquí debían hacer prácticamente vida lo que era la guarnición de este lugar. Aquí tenemos los restos de lo que debía ser el lavabo original y detalles de la puerta que, hay que decir, fue hecha con bastante mala calidad. Era una simple chapa de chapa de zinc, prácticamente, de esta que se usa para chapa de uralita. Aquí tenemos restos de lo que eran, pues, las bisagras y el enclavado, pero como ven, era una puerta que no era demasiado difícil de acceder y un camino que sin duda conduce hacia otras partes de este recinto. Hay que decir que una característica que tienen todas estas construcciones
es que, a pesar de que al principio se asesoraron los militares españoles en líneas como la línea Maginot o las construcciones alemanas hechas a lo largo de toda Europa, llegaron a crear un concepto de camuflaje y fortificación propios, en los que se usaba parte del terreno para camuflar la estructura y hacerla invisible a reconocimientos aéreos, como pueden ver aquí arriba. La estructura fue deliberadamente disimulada con piedras mezclada con vegetación del terreno que con el paso de los años ha ido creciendo y hace la instalación prácticamente indetectable. Esto es algo muy particular de lo que son las instalaciones de fortificaciones españolas hechas durante el franquismo particularmente, y que rara vez se encuentra en fortificaciones alemanas o incluso las propias francesas, como la línea Maginot. Ahora continuamos por el acceso que nos debe llevar hacia la entrada por la que entramos inicialmente, y aquí encontramos justo debajo de un respiradero lo que parece haber sido una puerta de acceso condenada o que nunca se llegó a realizar por algún motivo, y lo que parece haber sido la planificación de alguna mira para algún apostadero de ametralladoras principalmente, y que al final se quedó convertido pues en algún tipo de alojamiento de municiones y pertrechos de tropa. Y ahora, justo por esta escalera, debe estar bajando Jonathan, haciendo la cuenta de cuántos escalones hay aquí. En principio se nos informó que habían 125 en este puesto de mando. Del lado izquierdo del que vengo hay 75 contados, por lo visto. Y ahora veremos cuántos hay de este otro. La verdad es que los dos lados parecen muy similares, así que es muy posible que ambos lados tengan 75 escaleras, pero pronto lo vamos a saber. ¿Cuántos? 67 del otro lado. ¿Sí? Y aquí 67. 67. Sí, 7, 7, 14, 6, 12, 134 escalones. Sí. 134, ni siquiera son 125. Pues ya tenemos bastante avanzado, ¿eh? Bien, y aquí en principio se ve el exterior de lo que fue el puesto de mando. Perfectamente. Y ya subiendo a la montaña se puede ver el exterior de lo que fue el puesto de mando, que prácticamente es exactamente igual al que existe, mejor dicho, en la Junquera, y el paso se encuentra cerrado por una cadena. Aquí se puede ver el enlosado de piedra que buscaba disimular lo artificial de la estructura de hormigón. Se intentaba camuflar de alguna manera con la forma de las piedras naturales desde una distancia, con binoculares por ejemplo, la vista del búnker. Se utilizaba el sistema de camuflaje original, que eso es algo muy original de las estructuras españolas, en las que se mezclaba piedras del terreno con vegetación para que con el tiempo fueran disimulando la estructura mediante reconocimientos aéreos o incluso a simple vista. Y aquí tenemos detalles del abocinado de las ventanas. Tenemos 3 ventanas exactamente iguales. La función de este abocinado era impedir el paso fácilmente de una granada de mano hacia adentro del búnker, y que provocaría graves destrozos a todos sus ocupantes y lo que tuvieran en el interior. Aunque lanzaran la granada a muy corta distancia, las posibilidades de que rebotara con el abocinado y saliera al exterior eran bastante altas, incluso aunque se hiciera a muy corta distancia, como podría ser desde aquí. Era bastante complicado poder hacerlo. Y recordemos que esto se hizo en una época en la que todavía los lanzagranadas no existían, sino que lo más parecido ya para la época, y fue a partir del año 44 y 43, fueron el bazooka norteamericano y el Panzerfaust alemán.
que no tenían ni la precisión ni la potencia para atravesar una defensa como esta. Y sobre todo la precisión como para poder atravesar la pequeña rendija que hay allí y meter el explosivo dentro. Y otra de las características a resaltar del búnker son estos puestos de tirador que se encuentran aquí al lado. Ya prácticamente se encuentran tapados. Aquí tenemos otro. Con la que en caso de que intentasen subir por esta zona, pues ya se encontraban con los dos tiradores apostados para hacerle más complicado el avance al enemigo. Y ya desde aquí tenemos una panorámica de toda la vista. Hay que tener en cuenta que esta vegetación baja no existía y ya por ese punto que pueden ver allí tenemos Francia, lo que hoy en día es la vía del tren que comunica con Francia, la autopista moderna y lo que era la Nacional 2, que era la vía principal en aquella época. No existía otra como ahora. Prácticamente lograban cubrir todo el terreno. Desde este paso plano ya podían ver el avance de las tropas invasoras y proceder pues a repelerlas. Hacia este lado queda la frontera francesa. Y tenían un dominio incluso de la zona de retaguardia, lo cual ya sería ya territorio español. Una panorámica impresionante del terreno, justo encima del puesto de mando. Bien, y aquí está algo que evidencia un poco cómo era el sistema de construcción. Este se ve que forma parte de un trazado que quedó sin acabar. Como ves, el pozo fue acabado, hecho. Sin embargo, la zona de las trincheras nunca se llegó a realizar. Se podría pensar que el proceso de construcción era al revés, que primero hacían la trinchera para después hacer los pozos de tirador, hacer las posiciones de ametralladoras, hacer los puestos de mando, pero no, resulta que era todo al revés. Primero hacían la posición y después era que hacían los caminos y las trincheras, como se puede apreciar aquí. Aunque se trata de una posición que está sin terminar, más hacia este lado también hay otra posición de ametralladora pesada que está hecha, pero tampoco terminada. Se puede apreciar el proceso de construcción, cómo era que se hacían. Bien, a los pocos metros de la posición de ametralladoras y pozos de tiradores sin acabar que estaban en esa dirección, aquí en lo que presume que es una especie de campo que iban a cultivar, topamos con esto. Razón por la que posiblemente quizás el campesino de la zona no pudo seguir cosechando o limpiando esto, no lo sabemos. Pero la realidad es una, que sencillamente las instalaciones de la línea Pirineos en esta zona, de la Jonquera y Darneus, es más amplia e importante de lo que se podría suponer así a primera vista, ya que instalaciones como estas, incluso sin acabar, se encuentran prácticamente por todo el terreno. Realmente el número de instalaciones que puede haber aquí, dado que no hay registros que puedan dar una luz pública de cuántas instalaciones de estas puede haber en esta zona, es realmente desconocido, ya que incluso se ha conseguido un puesto de mando terminado de un centro de resistencia. La realidad es que la exploración de la línea Pirineos o línea Gutiérrez, como se la quiera llamar, dentro de lo que es la zona de Cataluña, es materia de algo que da para mucho tiempo. Esto ha sido todo sobre la línea Gutiérrez en el centro de resistencia número 15, y si te ha gustado, pégame un like y suscríbete al canal. Adiós.